Mira qué bella manualidad y tan fácil de hacer. Ideas con frascos de vidrio. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta idea vamos a decorar este frasco de vidrio. Para decorarlo vamos a reutilizar la tela de un saco de patatas. Este saco lo vamos a descoser por todo el borde. Y el hilo o cuerda de yute lo vamos a guardar porque lo vamos a necesitar. De la tela de saco vamos a cortar un rectángulo que sea un poco más grande que el tamaño del frasco de vidrio. Y le vamos a quitar 2 hilos. Luego vamos a dejar un espacio y volvemos a quitar otros 2 hilos. Yo les voy a dejar una separación de 8 hilos. Si tú prefieres, les puedes dejar más o menos. Volvemos a quitar 2 hilos y contamos nuevamente 8. Y así por toda la tela. Los hilos que vamos sacando los vamos a guardar. Ahora vamos a quitar hilos en todo el centro. Esta vez los vamos a quitar todos seguidos. Con uno de estos hilos largos que hemos quitado, vamos a unir este grupo de 8 hilos haciendo un pequeño nudo en todo el centro. Y así hacemos lo mismo con cada grupo de 8 hilos. Así ya tendremos lista la tela para pegarla en el frasco de vidrio. Nos debe sobrar un poco de tela por arriba y por abajo, que luego ya la vamos a recortar. Aprovecho para invitarte a que visites mi blog creayrreciclar.com. En él encontrarás ideas de manualidades con reciclaje creativo, tan originales y fáciles como esta idea. Y muchísimas cosas más. Y te puedes suscribir al boletín de notificaciones, así te enviaré un correo cada vez que suba una idea nueva. Ahora vamos a cortar de la parte de abajo todo esto que sobra. Para que sea más fácil, primero voy a deshilachar un poco el hilo y luego lo voy a cortar. No te preocupes si no te queda perfecto, porque luego le pegaremos una cinta de encaje. En la parte de arriba vamos a hacer algo distinto. Empezamos por deshilachar toda esta parte. Con una cinta de lino o cinta de encaje rústica vamos a decorar el frasco. Voy a pegar un trozo de cinta por la parte de arriba, justo por el borde, por donde deshilachamos. Y si te gustan mis ideas, ya sabes, regálame un me gusta. Y vamos a pegar estos hilos en grupos de 8 de esta forma. Para que se vean como la continuación de los 8 hilos de abajo. Hacemos lo mismo con todos los hilos. Los agrupamos y pegamos de 8 en 8 y cortamos los hilos que sobran. Pegamos otra cinta decorativa en la parte de abajo por todo el borde. Con el mismo hilo o cuerda de yute de la tela de saco vamos a hacer una trenza larga. La debemos hacer lo suficientemente larga como para poder pegarla por la parte de la rosca 2 veces, es decir, a doble altura. Si tú crees que mi contenido es de valor, te invito a que me apoyes. Tan solo debes hacer clic donde pone unirme. Muchísimas gracias. Cuando se unan los extremos le damos un puntito de pegamento y continuamos pegando por debajo de la otra trenza. Así hasta que se nos unan nuevamente.
Para evitar que la trenza se deshaga, ponemos un puntito de la silicona caliente. Cortamos los extremos y los pegamos. Justo en este punto le vamos a pegar un detalle decorativo como este. Un pequeño lazo o lazada hecha con los mismos hilos de la tela de saco y unas flores pequeñitas de tela. Si tú prefieres, le puedes poner cualquier otro tipo de detalle decorativo. Escríbeme en un comentario si se te ocurre otra idea. A mí me parece que se ve muy lindo y delicado. Como otro detalle decorativo le voy a pegar una cinta de encaje blanca como esta. A mí me parece que este tipo de encajes pegan perfectamente con este estilo rústico. Pegamos un trocito de cinta en esta parte, o si prefieres también en la parte de arriba. Yo le quiero poner dos, una aquí y otra abajo, pero como en la parte de abajo no tiene la misma distancia, le voy a pegar otra vez una cinta de lino para que esos dos espacios tengan el mismo tamaño. Ahora sí, me parece que queda mucho más bonito. Ahora le voy a pegar la cinta de encaje, una pieza por arriba y otra por abajo, de esta forma. Recuerda que si prefieres puedes utilizar otro tipo de detalle decorativo, cintas de tela, encaje o puntilla. También si prefieres puedes decorarlo con otro tipo de tela y algo de brillo o pedrería. Todo depende del estilo que le quieras dar. Bueno, y así ha quedado esta preciosa decoración. Mira cómo se ve con estas flores que te mostré en tutoriales anteriores. En la descripción de este vídeo y en el primer comentario te voy a dejar un enlace para que veas cómo hicimos estas flores. Y recuerda que en mi blog creayrreciclar.com encontrarás estas y muchísimas ideas más. Son manualidades de reciclaje creativo. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí. Por eso, si quieres colaborar conmigo, abajo haz clic donde dice unirme. Y muchísimas gracias. Y para este vídeo, ya sabes, regálame un me gusta, escríbeme un comentario y comparte este vídeo con tus amigos por las redes sociales. Y si no te quieres perder ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Así te llegará un mensaje cada vez que suba un vídeo nuevo. Si tú eres como yo y te encantan las manualidades, me encantaría que me escribieras en un comentario por qué te gustan tanto. ¿Y qué tipo de manualidades es la que sueles hacer? ¿Qué materiales son los que sueles utilizar? O si tienes alguna técnica que es tu preferida, o si quieres que publique algún contenido con una técnica que no conozcas. Así puedo hacer tutoriales específicos con técnicas que ustedes quieran aprender. Por aquí les dejo muchas otras ideas de manualidades con reciclaje creativo. Y recuerda visitar mi blog creayrreciclar.com. Y como siempre, te espero en el próximo. ¡Chao!